Se los adelantábamos antes de la pausa, un estudio sobre prevalencia de escolares con superdotación y altas habilidades intelectuales detectó que un 3%, casi un 3% de los niños presenta superdotación y un 8,6% altas habilidades intelectuales. ¿Cómo se los detecta? ¿Qué políticas hay para desarrollar el potencial de estos niños? Bueno, un poco intenta explorar este estudio que vamos a recibir a dos de sus autores, al doctor Oscar Quiñones y al licenciado en Psicología Horacio Paiva, responsables de este estudio de prevalencia de escolares con altas habilidades intelectuales y superdotación intelectual. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. ¿Cómo surge primero que nada la iniciativa de conocer este aspecto de los escolares uruguayos? Bueno, la iniciativa partió de una curiosidad particular. Yo no estoy vinculado a la docencia, yo soy cirujano cardíaco. Siempre me había interesado el tema y hace cuestión de unos 3 años atrás, un poco más, 4 años quizás, tuve la oportunidad de conocer a un niño maravilloso, que ahora es un adolescente ya, Agustín Álvarez Picardo. En aquel momento no lo nombrábamos porque era un niño, ahora ya es un adolescente. Y a partir del conocimiento de ese niño fue que se empezó a gestar toda esta inquietud que terminó definitivamente en una investigación. Originalmente no pensábamos en una investigación, estábamos buscando otras cosas, pero los acontecimientos nos fueron llevando a terminar en esta investigación. Que abarcó escuelas de la zona metropolitana, o sea, ¿qué universo pudieron analizar? El universo que analizamos se restringió a las posibilidades de la investigación justamente, y el universo estuvo centrado en lo que es Montevideo y área metropolitana. Es una población que representa a cerca del 60% de la población nacional, con una diversidad sociocultural que es prácticamente equivalente a toda la población nacional. Entonces se diseñó una muestra representativa de esa población de niños de 8 años, definición esta de la edad que estuvo determinada por cuestiones teóricas desde el punto de vista del desarrollo madurativo, que los chicos ya a esta edad logran una cierta estabilidad hasta desde el punto de vista neurobiológico, cosa que en edades más tempranas es más difícil de lograr, tener esas certezas. Y además, esta edad estuvo decidida por características de la técnica de screening que nos permitía a los 8 años ya poder hacer una aplicación grupal. Eso hacía que la investigación fuera viable, porque si no, si el screening hubiera sido ese tamizaje inicial, hubiera sido realizado solamente a nivel individual, nos hubiera llevado una inmensidad de horas que hubiera hecho inviable la investigación. La investigación, nosotros teníamos 2 parámetros principales. Primero, la seriedad teórica y estadística de la misma, y a su vez la viabilidad con los prácticamente nulos recursos económicos que teníamos en un principio. Después el Ministerio de Educación y Cultura colaboró con una partida de dinero que hizo posible que la investigación continuara, pero vale la pena decir que en un principio todo el trabajo fue realizado de manera honoraria. Tuvimos colaboradores y colaboradoras del campo de la psicología y de la psicopedagogía que destinaron cientos de horas técnicas para que eso fuera posible. ¿Cómo se detecta un niño superdotado? O sea, la misma pregunta. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo lo detectaban a estos chicos? Bueno, la detección y la definición son aspectos que van de la mano. Para el tema de la definición, nosotros hicimos una recorrida teórica muy amplia y nos inclinamos por una definición que nos permitiera ser prácticos, a la vez de ser sólidamente teóricos, compartir una posición con respecto al concepto, pero que a su vez nos permitiera objetivar esto. Y la objetivación de esta cuestión que estamos hablando, que es la superdotación intelectual y la alta habilidad, pasa por lo numérico, o sea, hay que medirlo. O sea, si nosotros estamos hablando de superdotación intelectual o de alta habilidad intelectual, evidentemente si hay algo que tenemos que hacer es medir la inteligencia.
y para eso contamos con técnicas, en un principio de screening, que nos permiten hacer como ese paneo general, generar una sospecha de que la persona, el niño en este caso, tiene una determinada condición, y a partir de ahí se hace una evaluación individual, como sucede en la medicina, cuando se hacen tamizajes, claro, screening. Pero, por ejemplo, el parámetro eran las calificaciones de ese chico, el desempeño en el aula. No. ¿Qué tipo de elementos veían ustedes para decir, este chico sí, acá hay que enfocar? Está muy bien la pregunta, porque nosotros, en principio, una definición que teníamos muy clara era que íbamos a ir directamente al desempeño del niño en el momento. No íbamos a apelar a la historia escolar, a las opiniones de la familia, a las opiniones de los maestros, en un principio. Después sí apelamos a esos informantes, recabamos información, por supuesto, de la familia y de los centros educativos, pero quisimos ir directamente al protagonista. Y para eso se aplicó un test de razonamiento, no gastar demasiado tiempo explicando en qué consistía, pero es un test de razonamiento básico donde las habilidades lingüísticas no están demasiado puestas en juego, son habilidades básicas de razonamiento, y los niños rinden a un determinado nivel. Y bueno, ese nivel que van rindiendo se traduce en una puntuación. Y si esa puntuación pasa un determinado punto de corte, decimos, bueno, este chico es lo que llamamos positivo, o sea, es posiblemente un niño o una niña con superdotación intelectual. Allí ya tenías un primer filtro. Exacto, el primer filtro era el screening, que fue la primera etapa de la investigación. Una vez que hicimos ese screening, que se aplicó a una muestra de 955 niños, a la cual accedimos a un 73.1%, que es un porcentaje muy alto. Si uno revisa la bibliografía internacional, pasar el 70% de una muestra es bastante, y eso nos dejó muy conformes. Eso implicó un trabajo muy duro, muy arduo, de coordinación, de logística, sobre todo del Ministerio de Educación y Cultura y todos los colaboradores que estábamos hablando. Y una vez que se determinaron 147 niños y niñas que pasaron esa primera prueba, digamos, ese primer punto de corte, a ellos se les aplicó un test de inteligencia individual, una evaluación individual de la inteligencia que nos tomó aproximadamente 2 horas de trabajo por cada niño. Una técnica que se aplicó en la escuela o en el colegio, lo mismo que el screening. O sea, toda la evaluación se realizó dentro de los centros educativos. Los niños no tuvieron que trasladarse a otro lugar. Eso también respetando ciertas normas de seguridad, éticas. Para todo esto contamos con el consentimiento de las familias, de los adultos a cargo, y con el asentimiento de los niños. O sea, nosotros estamos trabajando con niños de 8 años que nos tienen que dar el ok de que esto va a seguir para adelante y que ellos están de acuerdo en participar en la investigación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y después que nosotros realizamos esos 147 evaluaciones individuales de la inteligencia, pasamos a hacer una evaluación más amplia. Más amplia, ¿por qué? Porque entendemos que la superdotación intelectual, si bien el camino de entrada fue la valoración de la inteligencia, el aspecto intelectual no es el único. Debemos ponderar, considerar la amplitud de la personalidad del niño para entender si existe o no una situación de superdotación intelectual. Esto es muy importante subrayarlo, que la superdotación intelectual no se define solamente por un test de inteligencia, sino hay que hacer una evaluación general, global, de la situación del niño y de su contexto. Para ello, después que se aplicó esa segunda etapa, a esos 147 niños, pasaron esa etapa, ese punto de corte para la superdotación intelectual, que es un cociente intelectual de 130 o más, 16 niños. De esos 16 niños, en esos 16 niños se realizó una evaluación psicopedagógica completa y psicológica, de aspecto de su personalidad, de su salud mental, ahí sí de su desempeño académico, ahí sí tuvimos en cuenta protocolos y fuentes de información de los docentes, de la familia. Claro. Eso llevó una cantidad de horas. ¿Cuál es la característica, cuál es el perfil justamente de un niño al que podemos justamente rotularlo como superdotado y diferenciarlo eventualmente de aquellos chicos que tienen altas habilidades, por ejemplo? Bueno, la distinción que nosotros partimos para quitar de la mesa de discusión aspectos de opinión muchas veces fueron, de vuelta, volvemos a los aspectos cuantitativos que nos permiten objetivar. Entonces,
El cociente intelectual de los niños que consideramos superdotados son estos que pasan un 130 para arriba. El cociente intelectual promedio de las personas está entre 85 y 115. Y de 115 a 130 está la alta habilidad intelectual. Y de 130 para arriba la superdotación intelectual. ¿Me explico? Entonces, eso es una decisión que tomamos para el hecho de que justamente yo pueda hablar de esto y todos nos podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de superdotación intelectual y qué hablamos cuando estamos hablando de alta habilidad intelectual. El centro principal estuvo en la superdotación intelectual, que es una población que requiere imprescindiblemente de políticas educativas, de educación especial, así como del otro lado de la población, los chicos que tienen discapacidad intelectual, también requieren y están recibiendo asistencia por centros educativos especializados, por maestras de apoyo itinerantes, pero resulta que esta otra población, al momento, solamente ha tenido ayudas, apoyos y adecuaciones puntuales, pero no se ha construido una política pública educativa, que es hacia donde apuntamos, porque no contábamos con estos datos. Porque estos datos, si bien nos encontramos con, como tú decías al presentar la nota, un 3% de la población, es aproximadamente la cifra que a nivel internacional se maneja. Pero nosotros no la teníamos. Nosotros teníamos la convicción teórica de que iba a pasar lo mismo, o sea, que los niños uruguayos iban a tener el mismo nivel que los niños de cualquier parte del mundo. Y muchas veces pasan desapercibidos, además, porque Sí. incluso esa condición genera incluso problemas de salud mental Sí. e incluso también inadaptación del sistema escolar también. Sí, totalmente. ¿Eso lo detectaron en los niños, digamos, que pudieron clasificar? En estos niños lo que encontramos, si bien no patologías definidas, lo que sí encontramos, y es para tener en cuenta y poner ahí una luz amarilla por lo menos, es que muchos de ellos están en lo que denominamos zona de riesgo. O sea, no están en un nivel de desarrollar o haber desarrollado patología, sobre todo evaluamos elementos de ansiedad, elementos de depresión, si bien no presentan, digamos, una sospecha, digamos, como para que un psiquiatra pediátrico pueda confirmar o no una patología en este orden, sí están en lo que llamamos una zona de riesgo. O sea, a esos niños hay que seguirlos atendiendo. Y el contexto educativo es muy importante en la generación de salud mental. El contexto educativo no solo educa en lo que son los programas, el desarrollo es integral que tiene un niño dentro de un centro educativo. Y los aspectos de la personalidad y los afectivos son muy importantes. Claro. Doctor, y con esta información es absolutamente valiosa justamente para instrumentar políticas públicas, para potenciar esas capacidades que son descubiertas en definitiva y que redunden en beneficios. ¿Cómo se debería trabajar a partir de ahora? Ya, porque la información es todo, ¿no? A partir de uno que tiene información puede llevar adelante acciones y planes. ¿Cómo se tendría que trabajar? Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia. Nosotros originalmente fuimos convocados por la ministra María Julia Muñoz, Sí. con la idea de redactar un proyecto de ley para los niños con estas condiciones. Estuvimos investigando, hicimos varios borradores y en un determinado momento, ya con la idea más clara, yo tuve un par de reuniones con el que había sido el ministro de Economía del gobierno anterior, con Fernando Lorenzo, y después de analizar el tema, me decía, bueno, mirá, este tema es muy interesante, pero solamente lo puede encarar el Estado. Porque cuando esté funcionando a plena un sistema de este tipo, se va a necesitar de repente 70 o 100 millones de dólares para que funcione. O sea, cuando uno complete un ciclo lectivo, cuando tengamos circulando prácticamente, entrando todos los años la misma cantidad de niños y saliendo hacia la educación terciaria esa misma cantidad de niños. Entonces, con esos números, la pregunta que yo le digo, bueno, ¿podemos salir a
digamos, a plantear conseguir ese volumen de dinero a futuro basándonos en datos internacionales, y la conclusión fue que era muy difícil. Claro. Es decir, bueno, necesitamos para educar a nuestros niños de repente tanta cantidad de dinero, pero ¿cuántos hay? No sabemos. Pero sabemos que en Nueva Zelanda son tantos, que en Corea son tantos, y acá deberían ser los mismos. Entonces, esa dificultad que detectamos terminó que desandáramos el camino de la ley, de una redacción de una ley, y encaráramos el camino de la investigación para definir qué cantidad de niños uruguayos tienen esa condición. Que como él bien decía, nosotros sospechábamos que era el mismo, pero no teníamos... Claro, la certeza, no teníamos la certeza del dato, efectivamente. Pero hablando de esas cifras que son abultadas, ¿no? ¿Qué tratamiento, qué atención requieren niños con altas habilidades? ¿Es tan caro poder desarrollar su potencial o con una educación, digamos, estándar pero más adaptada podrían explotar su potencial? Bueno, ahí hay distintas bibliotecas para contestar la pregunta que tú me haces, ¿no? En cuanto a los aspectos económicos, no te puedo dar la respuesta porque no es mi campo. Lo que sí existe en el mundo, y es donde nosotros tenemos que mirar qué es lo que está pasando, cuáles son los modelos que han tenido éxito para la atención de estos chicos, es que lo adecuado es generar una currícula flexible, lugares de enriquecimiento curricular, grupos de enriquecimiento curricular, trabajo en proyectos, y todo eso requiere, además de dinero, requiere entonces la formación de los docentes. Los docentes que trabajan en educación especial con niños con cierto grado de discapacidad, del tipo que sea, han tenido una formación, pero para trabajar con los niños superdotados y las niñas superdotadas, se requiere de que los docentes tengan una formación y se requiere primero que la formación que tengan una sensibilidad, o sea, que conozcan esto, que entiendan la situación de lo que viven los niños y las familias, de los niños superdotados, una situación que a veces no se comprende y no somos conscientes aún del drama que puede generar esto, que es una virtud, pero cuando se encuentra en un contexto que no los contempla puede ser un gran problema, no solo para el niño, sino para toda su familia. Entonces necesitamos docentes que se enchufen, como decimos en la situación, que se solidaricen, que empaticen con todo esto y que se formen. Necesitamos un cambio realmente en la matriz educativa de los educadores. Me parece importante justamente lo que está diciendo usted, porque tal vez el televidente que nos está mirando en este momento puede llegar a entender que un niño con habilidades muy desarrolladas, un niño superdotado, tiene allí, en definitiva, ese niño, esa familia, ese entorno, una gran virtud, pero a la vez puede llegar a ser, para ese niño, en su entorno, puede llegar a ser muy, pero muy complejo, evidentemente. Por eso me parece importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Porque algo que puede ser muy virtuoso termina siendo, por la vía de los hechos, un efecto inverso, ¿no? Claro, que justamente, bueno, el doctor Quiñones y yo entramos al tema por distintos caminos. Claro, nos sí, encontramos, lo explicaba justamente el doctor. y el camino mío fue el camino de la clínica, el camino del consultorio, el camino de los pacientes. Y nos encontrábamos, yo me encontraba con que muchos niños que venían con sospecha de tener, por ejemplo, un déficit atencional, un trastorno de inquietud, de hiperquinesia, de inatención y de impulsividad, en realidad no tenían ese trastorno, sino que tenían ese comportamiento en un contexto escolar que no estaba siendo lo suficientemente desafiante. Claro. Entonces resulta que el niño tiene un comportamiento inadaptado y no se comprendía bien por qué ese niño tenía ese comportamiento inadaptado. Entonces, también es cierto que hay que destruir varios mitos en todo esto, hay que derribar varios mitos. El primero que hay que derribar, que tiene que ver con esto que tú estabas preguntando y comentando, es el hecho de que, porque sea muy inteligente, no se les va a arreglar solo. Esto es muy importante subrayarlo. El niño, por más superdotado que sea, la niña, por más inteligente que sea, sigue siendo una niña, sigue siendo un niño que requiere de apoyos y de adecuaciones especiales para su desarrollo integral. Entonces, porque, claro, porque uno da por descontado, sin conocer la temática, que claro, esas capacidades de por sí le van a ayudar a solventar cada una de las situaciones que se le planteen. No solo eso, porque siguen siendo escolares.
Son los raros de la clase, ¿no? Sí, pueden llegar a serlo, pero ese es otro mito que también tenemos que intentar contrarrestar, porque la realidad nos dice que algunos niños pueden tener un comportamiento raro, pero muchos otros no. Son absolutamente contrarios al esquema que tenemos de lo que es. agregar algo. Sí, lo que yo voy a decir no es con ánimo de crítica, es una observación. Sin lugar a duda, nuestro sistema educativo es extremadamente rígido, Entonces, estos niños necesitan una amplitud de libertad que nuestro sistema muchas veces no se la otorga. Y respecto al costo que puede haber, aparte del costo del dinero, yo creo que lo que necesitamos es imaginación, ponerle mucha imaginación al tema, porque el Uruguay, por suerte, tiene, a pesar de esa rigidez del sistema, tiene muchos recursos que pueden ser redireccionados, ¿no? Y fortalecer la educación inclusiva de estos niños. O sea, por eso yo insisto en las conversaciones que una de las cosas que necesitamos es abrir la mente, imaginarnos una educación distinta, imaginarnos una sociedad distinta, imaginarnos un país distinto futuro, pasar de ser un país en una generación, que pasemos de ser un país agroexportador a ser un país exportador netamente de inteligencia. Tenemos esa posibilidad. El Uruguay tiene condiciones peculiares que lo permiten. Cuando nosotros hablamos del screening, no fue casual, porque las generaciones son aproximadamente de 40.000 niños. Entonces nosotros dijimos, bueno, no podemos evaluar 40.000 niños. Busquemos una herramienta que nos permitan acotar esos números. Y el screening fue esa herramienta. Nosotros tuvimos en su momento el apoyo del Plan Ceibal, que digitalizó toda la todo el mecanismo del screening. Lamentablemente no lo pudimos aplicar, es lo que pretendemos aplicar en esta nueva administración. Y eso, teniendo en cuenta que en Uruguay todos los niños tienen una computadora, permitiría en un plazo, pero muy corto, todos los años, quizás en 3 o 4 días en el año, decir, bueno, en el país en este momento tenemos 8.000 personas que tienen la potencial condición de ser superdotados y están en Calelón, en Montevideo, San José, hay tantos en cada uno de esos lugares. Esa posibilidad la tiene solo Uruguay, no la tiene ni en América Latina y no la tienen en el mundo. No existe esa posibilidad de hacer algo de eso. Ya Por tenemos eso que cerrar. Sí. uno puede imaginar esa situación. Pero no queríamos cerrar sin compartir una inquietud de una televidente que es docente, que se comunicó y dice, ¿dónde se forma para poder trabajar con niños con estas condiciones? Bueno, ¿existe ese lugar en Uruguay? No en este momento. Lo que sí tenemos que integrar este planteo dentro de lo que son las políticas públicas, que hay que ir reformando, que hay que ir revisando, porque decíamos que justamente una de las cosas que se requiere es la formación de los docentes, la sensibilización y la formación de los docentes. Pero para ello, primero, como decía el doctor Quiñones, tenemos que mostrar los números, porque esto requiere de inversiones, que son millonarias en dólares, a todo nivel. Entonces, esto va a ser parte de los cambios en políticas públicas que tenemos que tener en esta próxima administración. Tenemos que cerrar y nos quedó por fuera que la prevalencia fue mayor en centros educativos privados que en públicos. ¿Eso de qué nos habla también? Eso nos habla de la pertenencia sociocultural. Esto no se debe a que esto sea escuela pública o escuela privada. No se trata de un efecto escolar. Se trata de cómo incide el código postal
en la determinación de la inteligencia, porque la inteligencia es un constructo que no es solamente neurobiológico, sino que es biopsicosocial. Por lo tanto, los aspectos socioculturales construyen la inteligencia. Muy bien. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a ambos por estos minutos que nos han brindado. Más que interesante el trabajo que han desarrollado y sobre todo la información que surge, justamente como decía el doctor, para tomar decisiones de política pública que puedan justamente apalancar esta suerte de germinador con una apuesta de futuro claramente. Gracias por su tiempo. A ustedes, a ustedes. Cerramos la entrevista por acá.